Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en emiliohernandezfotografo.com o en cualquiera de mis redes sociales. El vídeo de hoy es completamente teórico. Vamos a ver dos conceptos relacionados con el color fundamentales a la hora de trabajar en fotografía. El primer concepto va a ser el espacio de color y el segundo concepto la profundidad de color. Y bueno, vamos a ver la definición de espacio de color. Tengo aquí buscada su definición. Vamos a ver, espacio de color. Un espacio de color es un sistema de interpretación del color. Es una organización específica de los colores de una imagen. Depende del modelo de color en combinación con el dispositivo donde vamos a ver esos colores. Por otra parte, el modelo de color es un modelo matemático abstracto que describe la forma en la que los colores pueden representarse como tuplas de números. Por ejemplo, en RGB los colores se representan por un grupo de 3 números, en CMYK por un grupo de 4 números. Bueno, los espacios de color más utilizados a la hora de, como bien dice la definición, de representar esos colores para monitores son el sRGB, el Adobe RGB y el Profoto RGB. Y específico para monitores porque para impresión existen otros espacios de color. Como podéis ver en la misma página de Wikipedia, por un lado tenemos la representación de estos tres espacios de color y por otro lado la diferencia que hay entre el RGB y el CMYK. El RGB sería los colores, la representación de los colores para un monitor, para un dispositivo que emite la luz, mientras que los espacios de color de impresión hace referencia a la luz reflejada, sería por ejemplo el CMYK. Vamos a centrarnos en los espacios de color que hacen referencia a esa luz emitida y no a la luz reflejada. Voy a abrir este gráfico en Photoshop y aquí tenemos el modelo sRGB, el Adobe RGB y el Profoto RGB. La mancha de color que hay detrás representaría el espacio visible del espectro electromagnético. Serían las longitudes de onda que nuestro ojo es capaz de ver. Si veis, el triangulito que representa el espacio de colores RGB está contenido dentro del Adobe RGB y esta a su vez está contenido dentro del Profoto RGB. Quiere esto decir que el número de colores, la gama de colores que se contienen dentro del espacio de colores RGB es más pequeña que la gama de colores o que el número de colores que se contienen dentro del espacio de color Adobe RGB, y esta a su vez es más pequeño y está contenido dentro de los colores de Profoto RGB. Por lo tanto, a la hora de trabajar con el color, sobre todo a la hora de capturar nuestras fotografías, lo más interesante es configurar nuestra cámara de manera que guarde la mayor información posible, el mayor número de colores posible. Por lo tanto, vamos a poner nuestra cámara en el espacio de color más alto que tenga. Si tiene Profoto RGB, pues pongámosla y configurémosla para que a la hora de tomar nuestras fotos, tome nuestras fotos en el espacio de color Profoto RGB. No obstante, el espacio de color más utilizado es el sRGB. ¿Por qué? Porque entre otras cosas es el que más utilizado en las páginas web y además es el espacio de color de los ficheros JPG. Quiere esto decir que cuando cojamos nuestro fichero RAW, le editemos en Photoshop y vayamos a compartir esas fotos con otras personas, lo vamos a convertir en JPG y vamos a perder algunos de los colores de la fotografía. Pero mientras tanto tenemos la fotografía con todos los colores. Ya veremos cuando vayamos a perder esos colores qué decisiones tomamos, pero de momento tenemos todos los colores posibles que la cámara es capaz de capturar. Por lo tanto, mi consejo, poner la cámara siempre en el espacio de color más alto que tenga vuestra cámara. Bueno, la otra propiedad del color que os comentaba que íbamos a ver es la profundidad de color. Y como en el otro caso, vamos a ver la definición de profundidad de color. La profundidad de color, según he encontrado en Wikipedia, es un concepto de computación gráfica que se refiere a la cantidad de bits de información necesarios para representar el color de cada píxel en una imagen digital. Por lo tanto, debido a la naturaleza del sistema binario de numeración, una profundidad de n bits implica que cada píxel de una imagen puede tener 2 elevado a n posibles valores. En fotografía normalmente trabajamos con profundidades de color de 8 o de 16 bits. ¿Qué significa que trabajemos en 8 bits? Pues significa que para cada canal del modelo RGB vamos a disponer de 8 bits para guardar la información de ese canal, de ese color. Quiere esto decir
que si tenemos 8 bits y cada bit podemos tener dos valores, 0 o 1, para cada canal vamos a tener 2 elevado a 8 posibles valores, es decir, 256 valores posibles para cada uno de los colores o para cada uno de los canales de RGB. Si cada canal va a disponer de 256 posibles valores distintos, es decir, 256 colores distintos, eso quiere decir que combinando los tres canales, es decir, 256 por 256 por 256 del tercer canal, si hacéis la operación veréis que tenemos la posibilidad de escribir o de guardar la información de más de 16 millones de colores. En el caso de que estemos trabajando con una profundidad de color de 16 bits, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que para cada uno de los canales de RGB vamos a disponer de 16 bits para guardar su información. Teniendo en cuenta, como antes, que estamos en un sistema binario, tenemos ceros y unos, es decir, dos valores, 2 elevado a 16 implica que tenemos la posibilidad de codificar 65.000 colores, 65.000 valores distintos para cada uno de los canales RGB. Si calculamos el cruce o las variaciones que podemos hacer con los tres canales, estamos hablando de 65.000 por 65.000 por 65.000, es decir, tendríamos la capacidad para guardar la información de casi 3 billones con B de colores. ¿Y cuál es la diferencia de trabajar en 8 bits o en 16 bits? Pues una de las primeras diferencias que vemos y que no suele gustar es que los ficheros, pues así, para empezar, pues pesan el doble. Una imagen en 16 bits pesa el doble que una imagen en 8 bits. Pero es muy recomendable trabajar en 16 bits. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un número mucho mayor de colores. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, igual que hablaba en el caso anterior, en el caso del espacio de color, que configuremos nuestras cámaras para utilizar el espacio de color mayor que soporte nuestra cámara. De igual manera hay que configurar nuestras cámaras para que al tomar la foto se guarde con la profundidad de color mayor que tenga nuestra cámara. No todas las cámaras trabajan a 16 bits, habrá cámaras de 12, de 14 y algunas cámaras trabajarán a 16. En cualquier caso, será mejor trabajar a 12 bits o 14 bits que a 8 bits. La cámara realmente guardará un mayor número de colores, diferenciará entre más colores, por decirlo de otra manera. Claro, eso cuando llegamos a nuestro ordenador y vamos a editar esas fotos, lo primero que vemos, como os comentaba, es que son fotos más grandes. La foto va a pesar el doble trabajando a 16 bits que trabajando a 8 bits. Pero por otra parte, ya no solo el espacio que ocupe esa foto, a nuestro ordenador le va a costar más realizar cualquier operación sobre esas fotos que están tomadas a 16, a 14 o a 12 bits frente a una foto tomada a 8 bits. Por lo tanto, importante, a la hora de configurar nuestra cámara, espacio de color el máximo que disponga nuestra cámara y profundidad de color la máxima que disponga nuestra cámara. Aquí nos estamos obligando a utilizar los ficheros RAW. ¿Por qué? Porque los JPG solo soportan 8 bits de color. Si queremos, porque los JPG solo soportan profundidades de 8 bits. Siempre deberíamos tomar nuestras fotos en RAW, no ya solo por la profundidad de color, sino por otra serie de propiedades y parámetros que un fichero RAW guarda y que un JPG no. Volviendo a lo que nos ocupaba, cuando lleguemos a nuestro ordenador, pues sigamos trabajando con la máxima capacidad, con la máxima profundidad de color posible. Porque si luego cuando esas fotos las convirtamos a JPG para compartirlas, para que las vean nuestros amigos, van a ir en JPG y como acabo de decir, esos ficheros JPG van a tener solo 8 bits de profundidad. Pues vamos a verlo con un ejemplito. Ya estamos en Photoshop y, como os decía, vamos a ver qué diferencia hay de trabajar en un fichero de una imagen en 8 bits y un fichero de una imagen en 16 bits. Voy a crearme una imagen, archivo nuevo. Esta imagen le voy a dar una anchura de 2000 píxeles por 1000 de altura. La voy a poner a 8 bits de profundidad y le voy a llamar imagen de 8 bits. ¿Vale? Y le doy a crear. De igual manera voy a crearme otra imagen nueva. A esta imagen le voy a llamar
imagen de 16 bits, le voy a dejar las mismas dimensiones, pero en la profundidad le voy a poner una profundidad de 16 bits. Bien, nos hemos creado dos imágenes, una de 8 bits y otra de 16 bits. Vamos a ver ahora qué diferencia hay de trabajar en 8 bits o en 16 bits. Vamos a trabajar por simplificación en escala. Voy a trabajar solo con escala de grises, de blanco a negro, pero recordar que todo esto se multiplicaría por cada uno de los canales de RGB. Entonces, según estoy en nuestra imagen, vamos a ir a la de 8 bits, voy a coger nuestra herramienta de degradado y vamos a hacer un degradado desde el negro hasta el blanco, y lo mismo voy a hacer en nuestra imagen de 16 bits. Con la herramienta de degradado voy a hacer un degradado que va desde el negro hasta el blanco, un degradado horizontal en ambos casos. Bien, voy a volver a nuestra imagen de 8 bits. Voy a añadir a esta imagen de 8 bits, le voy a añadir una capa de niveles, y esta capa de niveles lo que voy a hacerle es cerrarle las salidas. Voy a hacer que la salida de la izquierda, voy a escribirlo, esté en 120 y la salida de la derecha esté en 140. ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente? Pues lo que estoy haciendo realmente es aplanar nuestra curva del histograma. Si venimos arriba, estoy llevando nuestros colores al centro, a los grises neutros, ¿vale? Si echamos un vistazo al histograma de esta imagen, lo que vemos es, si quito esta capa de niveles, tengo un histograma que va desde los negros hasta los blancos. Bueno, en función de ese degradado que nos está haciendo, vemos cómo va variando de los negros hasta los blancos, ¿vale? Ahora, al meter esta capa de niveles, ¿qué es lo que pasa? Me he llevado todos esos colores, los he aplastado en el centro del histograma. Voy a hacer lo mismo en el fichero de 16 bits. Como veis, la imagen inicial era exactamente igual tanto para 8 bits que para 16 bits. Voy a añadirle ahora nuestra capa de niveles y voy a poner los mismos valores. Voy a poner la salida a 120 por la izquierda y por la derecha a 140. Como veis, el resultado en ambos casos es exactamente el mismo, no hay diferencia de uno a otro. La imagen del histograma en ambos casos es exactamente la misma. Tenemos exactamente la misma imagen en ambos casos, en 8 bits y en 16 bits. ¿Por qué entonces estoy diciendo que es muy importante o que realmente compensa trabajar en 8 bits si necesitamos más disco? Porque las fotos, nuestras imágenes van a ocupar más. Al ordenador le cuesta más procesar esas imágenes porque son más grandes, porque tienen más información. ¿Dónde está la ventaja de trabajar en 16 bits? Pues vamos a hacer un paso más. Me voy a ir a la imagen de 8 bits, voy a volver a añadirle otra capa de niveles, y esta capa de niveles lo que voy a hacer es lo contrario. Voy a cerrar los negros hasta donde empiezan, que si os acordáis habíamos escrito 120, y voy a cerrar los blancos y los voy a llevar hasta 140, ¿vale? Y esta es la imagen que obtenemos. Realmente lo que estamos haciendo, primero hemos comprimido nuestra imagen, y una vez que hemos comprimido nuestra imagen nos hemos quedado con las zonas centrales de nuestro histograma. Ahora vuelvo a extraer nuestra imagen para que ocupe todo el ancho posible de nuestro histograma. Voy a hacer lo mismo en nuestra imagen de 16 bits. Le voy a añadir otra capa de niveles y voy a hacer lo mismo. Le voy a llevar los negros a 120 y voy a poner los blancos a 140. Pues ahí tenéis el resultado. Yo creo que a simple vista el resultado es obvio. ¿Qué es lo que pasa en el fichero de 8 bits? Que no tiene la información necesaria, y lo que estoy haciendo es que se están posterizando los colores. Ese degradado que habíamos creado ya no es un degradado constante, sino que se ha vuelto discreto, se han creado bandas. Si en cambio voy a nuestra imagen de 16 bits, vemos que sigo teniendo un degradado casi constante, con lo cual ya tengo una diferencia importante. Pero es que además me voy a fijar ahora en el histograma. ¿Veis el histograma que tengo en esta imagen de 16 bits? Es casi muy parecido al que tenía inicialmente. De hecho, voy a ocultar las dos capas de niveles, mirar el degradado que tengo. Cuando no tengo estas dos capas de niveles, voy a poner nuestra capa de niveles y fijaos en el histograma que obtengo. Es casi el mismo, ¿vale? Me voy a dar al histograma de nuestra imagen de 8 bits. ¿Qué es lo que veo?
que he perdido información, tengo líneas cada X tiempo. Como os decía, este degradado ya no es constante, se ha vuelto discreto, hay bandas, ¿vale? Se han posterizado los colores. En este caso estamos utilizando el degradado de blanco a negro, pero imaginaros esto con todos los colores. Vale, pero me preguntaréis, vale, muy bonito, pero yo cuando vaya esta foto a entregarla a un amigo, a un cliente, la voy a entregar en JPG, con lo cual le voy a dar la información con una profundidad de 8 bits, sí, pero fijaos en una cosa. Esta imagen que está en 8 bits, este sería el resultado que obtendríamos, ¿vale? El resultado final, esto lo convertiríamos a JPG y esta sería la imagen que le daríamos a nuestro cliente, a nuestro amigo, a nuestro familiar. Si nos vamos ahora a nuestra imagen de 16 bits, pulsando mayúsculas Control Alt E, obtengo una capa que sería la resultante de todas las capas hasta este momento. Como os decía, esta imagen la voy a entregar en JPG, con lo cual ahora, una vez que tengo la imagen, voy a convertir esta imagen a modo de 8 bits. Ahí está. ¿Y qué es lo que pasa? Fijaos en el histograma. Ya no tengo un histograma de barras, sino que tengo un histograma constante. Estoy compartiendo esta imagen con la que he trabajado en todo momento en 16 bits y solamente en el momento de crear el JPG, esta imagen, cuando nosotros decimos a Photoshop que genere esta imagen como JPG, Photoshop lo que va a hacer es cambiar la profundidad de la imagen, la va a convertir en 8 bits, pero va a partir de una imagen con mucha más información de que era el fichero de 16 bits con el que estábamos trabajando hasta ahora. Aunque la diferencia es visible ya entre los dos ficheros, voy a coger la imagen del fichero de 16 bits y la voy a llevar sobre el fichero de 8 bits para que lo tengáis aún más claro la diferencia. Voy a superponer una imagen sobre la otra. La parte de arriba corresponde con todo el trabajo realizado en 8 bits y la parte de abajo se corresponde con todo el trabajo realizado con un fichero de 16 bits y solo al final he convertido esta imagen en 8 bits. ¿Entendéis la diferencia? ¿Veis? Mejor dicho, no la entendéis. ¿Veis la diferencia trabajando todo el rato con 8 bits? Trabajando todo el rato con 16 bits, salvo en el momento de crear el JPG. A lo largo de este vídeo hemos visto la importancia que tiene, primero, a la hora de configurar nuestra cámara de fotos, ponerla en el espacio de color mayor que soporte nuestra cámara de fotos, y por otro lado configurarla también para que almacene el color de esas fotos con la máxima profundidad posible de que sea capaz nuestra cámara de fotos. Sigamos trabajando siempre con esas fotos en 16 bits. Si no hacemos ninguna modificación a la foto, simplemente la descargamos de la cámara y generamos el JPG, pues bueno, pues en ese momento se va a generar nuestro JPG en 8 bits y no hay mayor problema. Si vamos a seguir trabajando esa foto con Photoshop, pues vamos a incluir esas imágenes en una composición, no sé, los cambios que queráis sobre esa imagen, vamos a seguir trabajando siempre a 16 bits y solamente como el paso final previo a la entrega de esa imagen va a ser cuando vamos a convertirlos en 8 bits. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadme vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.